Sean todos y todas bienvenidos. Vamos a comenzar el capítulo que tenemos, la presentación que tenemos hoy, a cargo del capítulo regional de la ASA, Spanish Speaking Acousticians in Americas. Bien, el evento que tenemos presentado a cargo de la doctora Georgina Lizazo es sonido 3D con 2 parlantes, sistemas de cancelación de crosstalk. Hablando un poco sobre la membresía y la distribución geográfica del capítulo, tenemos estos datos, el cual ustedes pueden unirse al capítulo para ser miembros de forma gratuita y, bueno, juntarse y aumentar el número de miembros también que tenemos por esta distribución como tal. ¿Cómo unirse al capítulo? Pueden ingresar a la página web. Hay una parte en la que dice únete, llenan el siguiente formulario que les va a aparecer y, bueno, les piden los datos, los ingresan y automáticamente se convierten en miembros del capítulo regional de la Acoustic Society of America. ¿Cómo unirse a la ASA? Viene del mismo modo. Tenemos la membresía estudiantil, tenemos la membresía completa y también la membresía para asociados como tal. La junta directiva son todas estas personas que ven en pantalla, quienes trabajamos constantemente para traer proyectos, para traer eventos de forma gratuita hacia ustedes, el cual va a ser también, tenemos nuestra junta directiva muy pronto, el cual también va a ser reorganizada toda esta parte. Bien, nuestras redes, tenemos nuestras redes en el siguiente código QR, el cual ustedes pueden escanear y pueden encontrar, como también pueden ingresar a a los links que aparecen en pantalla para seguirnos en todas las redes sociales. Los próximos eventos, como lo iba hablando, este 7 de junio tenemos la Asamblea General de Miembros, que está abierta al público. Tenemos también las elecciones de esta nueva Junta Directiva, resúmenes de actividades que se tuvieron hasta la fecha y también la planificación de los eventos del próximo año. Si ustedes tienen alguna idea sobre futuros eventos, pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Bien. El título de hoy, sonido 3D con 2 parlantes, sistemas de cancelación de crosstalk, presentado por la doctora Georgina Lizazo. A continuación voy a dar una breve descripción sobre ella. Pues es docente de la Universidad Nacional de Lanús y también de la Universidad Nacional de La Plata. Ella actualmente se encuentra en el proceso de doctorado, está finalizando ello, el cual está centrado principalmente en el procesamiento de señales acústicas y también en el control de campos sonoros complejos. Ella también fue premiada con el International Student Grant de la Acoustic Society of America. Dicho esto, vamos a dar paso a que la doctora Georgina Lizazo haga la presentación respectiva. Georgina, todo tuyo. Brian, discúlpame, te hago una corta interrupción. Quería mostrarle a Georgina los resultados de la encuesta que acabamos de hacer para que tengas una idea de quiénes nos escuchan. Tenemos bastantes estudiantes, algunos ingenieros acústicos. La mayoría de las personas no habían escuchado sobre cancelación crosstalk, entonces creo que va a estar súper interesante. Adelante. Súper. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá en Argentina. Bueno, primero que nada quería aclarar, todavía no soy doctora, así que en breve sí, pero bueno, me parecía justo para aclarar eso. Pero bueno, ya estamos finalizando. Y la presentación que voy a realizar el día de hoy se relaciona directamente con uno de los temas que estoy trabajando en mi tesis doctoral. Un poco de resumen de lo que les voy a contar esta tarde es hacer un recorrido por a qué llamamos sonido inmersivo, a qué se considera sonido inmersivo. Dentro de todas las tecnologías que hay disponibles para lograr sonido inmersivo, nos vamos a focalizar en una que son los sistemas de cancelación de crosstalk,
que si bien no son sistemas apuntados y referidos únicamente a la acústica, se trabajan en otras áreas como la electrónica, por ejemplo, el hecho de que sea aéreo y acústico sí es algo particular de nuestra área. Y luego como esos sistemas que fueron, o sea, ya están creados hace muchos años atrás, actualmente se están aplicando para poder lograr audio 3D, que es un tema de mucha actualidad. Y por último les voy a mostrar algunos experimentos e implementaciones de estos sistemas de cancelación de crosstalk aéreo, sumado a algunas conclusiones que hemos podido sacar conforme a los resultados que hemos obtenido con el grupo de investigación. Bueno, como para empezar y una pequeña introducción, cuando hablamos del fenómeno de la escucha, de la audición, tenemos que entenderlo como que es esencialmente binaural, ¿sí? Las señales que van a llegar a cada uno de nuestros oídos tienen información que nos permite detectar desde dónde está viniendo ese sonido, lo que se conoce como poder localizar una fuente en el espacio. La información que nos permite localizar esta fuente dentro de un espacio físico, ¿no? Puede ser la diferencia de tiempo de arribo, o sea, lo que tarda, si yo tengo una señal proveniente de un punto, entre lo que llega a un oído y al otro hay una diferencia de caminos, lo que eso significa un tiempo distinto de llegada a cada uno de los oídos, y también de nivel. Y no me voy a detener mucho en analizar los pormenores de este tipo de información, pero sí mencionarlas como para poder hacer una puesta en común, ¿no? Y que por otro lado, además de las diferencias de tiempo y de nivel, de lo que los eventos sonoros arriban a nuestros oídos, existen las modificaciones espectrales, o sea que se modifica la esencia, digamos, de cómo lo escuchamos, por el solo hecho de las características físicas de nuestro cuerpo, lo que se llaman características antropométricas, ¿sí? Son la forma de la cabeza, el torso, el pabellón auricular, las pequeñas geometrías que tiene cada uno de los pabellones auriculares nuestros, que para todos y cada uno de nosotros va a ser distinto, o sea, como que toda la forma, el torso y el pabellón auricular para cada persona es diferente. Por ende, cada persona va a tener una modificación espectral particular a la hora de recibir señales, ¿sí? O sea, esas señales van a estar afectadas de modo distinto para cada uno de nosotros. A lo largo del siglo XX, con todos los desarrollos tecnológicos, y también en la actualidad, se ha trabajado en desarrollos técnicos de los medios de reproducción sonora y también en las estéticas sonoras para que esta sensación de binauralidad que nosotros tenemos naturalmente pueda ser reproducida, ¿sí?, por los sistemas de sonido. Básicamente es poder recrear la sensación de estar inmersos en un ámbito sonoro como si realmente estuviésemos en el ámbito que estamos escuchando y que se está reproduciendo por un sistema de altavoces, por ejemplo. Y esto nos lleva a hablar de algo que sí está muy, muy actual el tema, que es el sonido inmersivo. Pero cuando hablamos de sonido inmersivo, ¿a qué le estamos llamando sonido inmersivo? Por ejemplo, acá hay una charla de la universidad que estamos acá mostrando, no lo voy a pronunciar porque no me animo, donde para hablar de sistema inmersivo tenemos un montón de parlantes dispuestos en distintas formas dentro de un espacio. Y también para hablar de inmersivo, estamos en presencia de un dummy head. Un dummy head es lo que se ve una cabeza de un maniquí que tiene micrófonos intraurales. Entonces, eso se utiliza para hacer grabaciones binaurales. ¿Y cuál sistema es de audio inmersivo? ¿Los dos? ¿Uno? ¿El otro sí, el otro no? Entonces, eso es una buena reflexión. Acá les traigo, como para aportar a esta discusión, que me parece bastante interesante, hay un libro que es del año 2017, el autor Rojinska, se llama Immersive Sound. Y me pareció interesante mostrar en el listado de temas
todos los temarios que hacen al sonido inmersivo. Por ejemplo, el estéreo, el audio binaural por medio de auriculares, el audio binaural por medio de parlantes, que esto es lo que nos va a ocupar más en la charla de hoy, sistemas surround, hay un montón, wave y síntesis. Todo eso podemos hablarlo como sonido inmersivo. Pero hay una distinción que a mí me interesa hacer como para poder ubicarnos también dentro de lo que es la tecnología que tenemos disponible. Para poder generar, o obtener, mejor dicho, sonido inmersivo por auriculares, es necesario que se envíe a cada uno de los oídos señales binaurales. Pero ¿cómo obtengo estas señales binaurales? Dos opciones. Puedo grabarlas con un dummy head, por ejemplo, con una cámara anecoica, entonces emito las señales, las grabo con el dummy head, y entonces al grabarlas con micrófonos intraorales, yo ya estoy obteniendo toda la variación espectral producida por la geometría de la cabeza del maniquí, y voy a tener una función de transferencia que va a estar normalizada para ese maniquí. Va a ser un audio binaural genérico, no particular de una persona, por ejemplo. Pero después también tengo la opción de generar una señal binaural procesándola por HRTF, que es la función de transferencia relativa a la cabeza. Ese es el nombre formal de todas las variaciones por la geometría, las formas antropométricas del ser humano. Entonces yo tengo un audio, lo convoluciono con el HRTF y le estoy agregando todas estas variaciones y estas características puntuales. Existen bancos de datos donde yo puedo conseguir HRTFs y poder trabajar con esas mediante el procesamiento de señales. Pero bueno, básicamente el sonido inmersivo lo puedo generar, sonido inmersivo por auriculares, lo genero enviando las señales binaurales, y las señales binaurales las puedo obtener de estos dos métodos. Después también tenemos audio inmersivo, pero por parlantes, que generalmente estamos hablando acá de sistemas de reproducción con muchos altavoces distribuidos espacialmente para poder recrear el campo sonoro. ¿Sí? Por ejemplo, existe la técnica de ambisonics, Wave síntesis y muchas otras más. Pero entonces, como para acomodar un poco las ideas, acá preparamos con un esquemita. Ambisonics, la técnica Ambisonics, por ejemplo, está directamente relacionada con altavoces. Y la obtención de audio binaural, por medio de la grabación de un dummy head, directamente a ser escuchado con auriculares. O sea, tenemos las dos formas de tener audio inmersivo, mediante altavoces o mediante auriculares. Pero hay cruces entre estas tecnologías. Por ejemplo, desde Ambisonics yo puedo conseguir, mediante un plugin binaural, conseguir versiones de audio donde la binauralidad la pueda conseguir por auriculares. Y el proceso similar, pero donde el cruce se haga desde la grabación que yo tengo de un audio binaural por un dummy head, para que la sensación de binauralidad se mantenga mediante altavoces, la puedo conseguir con la cancelación de crosstalk aéreo. Básicamente lo que nos vamos a detener en esta charla es en este cruce desde que yo tengo audios binaurales conseguidos por un dummy head, grabados con un dummy head, y eso poder emitirlo, reproducirlo mediante altavoces y que se mantenga la sensación de espacialidad y la generación de audio inmersivo con esta tecnología. Ahora, pero bueno, los sistemas de cancelación de crosstalk, bueno, ahí en la encuesta ya me mencionaron que por ahí la mayoría del público no está familiarizado con el concepto. Lo que buscan los sistemas, el crosstalk es una interferencia. Vamos a empezar por ahí. El crosstalk es una interferencia. Yo acá tengo un parlante, o sea, dos parlantes
en configuración estéreo, ¿sí? En donde vamos a detenernos en este caso que tengo hacia la izquierda. Este parlante está emitiendo una señal que va a llegar hacia el oído que tiene más cercano, pero parte de su emisión también va a llegar al oído contrario. Y lo mismo va a suceder con el parlante que tengo a la derecha. El sonido directo va a llegar al oído derecho, pero parte de esa emisión también va a contribuir al oído izquierdo. La parte de señal que estaría llegando al oído contralateral, y lo mismo para el otro lado, o sea, la flechita verde y la roja, eso me va a generar una interferencia que es la que yo quiero cancelar para que la señal que yo esté mandando al oído izquierdo llegue solamente al oído izquierdo y que no llegue parte al derecho. Eso para mantener la binauralidad, ¿no? Entonces, los sistemas de cancelación de crosstalk aéreo van a buscar reproducir señales binaurales por medio de altavoces y que a cada uno de esos oídos llegue la información diferenciada. Si yo quiero mandar un evento sonoro por el parlante izquierdo, no quiero que se escuche en el derecho, y si en el derecho mando un evento sonoro diferente, no voy a querer que llegue, voy a querer que llegue al de derecho, pero no al izquierdo. Vamos a pasar la diapositiva. Entonces, acá tengo de vuelta el mismo esquema anterior, donde tengo una señal que envío al parlante. Voy a trabajar de un solo lado, porque esto después es simétrico, lo puedo considerar del lado izquierdo y en el lado derecho va a suceder lo mismo. Tengo una señal, la emito por mi parlante, parte va a ir al oído directo, al oído izquierdo, parte va a ir al derecho, y yo lo que quiero hacer es que no llegue esta parte al oído derecho. Entonces tengo que hacer algo en el sistema, en mi sistema de escucha tengo que introducir algo que me elimine, que me cancele esa contribución que yo no quiero. Entonces, los sistemas de cancelación de crosstalk lo que van a hacer es procesar las señales que van a ingresar por cada uno de los canales de esta configuración estéreo, de forma tal que al reproducirse, o sea, cuando se estén propagando en el aire, las contribuciones cruzadas, o sea, la parte verde y la parte roja, se cancelen entre sí, o tiendan a cancelarse entre sí. Como les contaba en la introducción, los sistemas de cancelación de crosstalk no son algo nuevo. Acá la primer patente fue presentada por Atal y Schroeder en el año 1966, que es Manfred Schroeder, es el inventor de los difusores QR, que son tan famosos. Ha hecho muchísimas cosas este hombre en el ámbito de la acústica y todas genialidades a mi criterio. Pero bueno, acá le quería traer también la imagen de la patente del 22 de febrero del 66. Y acá es una muestra del diagrama en bloque de los sistemas de cancelación de crosstalk, donde no voy a meterme mucho a detallar el diagrama en bloque, pero todas estas están las señales que yo quiero emitir por los parlantes, una serie de filtros que van a trabajar con esas señales antes de ser emitidas, y luego acá se analizan las contribuciones que van llegando a cada uno de los oídos. Entonces, el objetivo de este sistema, del diseño de este sistema, es lograr transmitir dos señales independientes desde un conjunto de altavoces a los oídos, aplicando filtros que compensen el crosstalk, o sea que la cancelación de las contribuciones cruzadas que yo estoy necesitando para lograr que en un oído escuche una cosa y en el otro oído escuche la otra, la voy a lograr aplicando filtros. Pero bueno, hasta acá, esto bastante teórico, y en lo que es la acústica, además de que nosotros tenemos mucha teoría, también nos gusta ver para qué se utilizaban estas cosas o escucharlas, ¿no? Pues bien,
Años después de haber sacado su patente, Schroeder en el año 1974 en Alemania realizó un trabajo que es muy conocido, que es el estudio comparativo de salas de concierto europeas, donde él correlacionó resultados subjetivos, o sea, hubo personas que hicieron una evaluación subjetiva de cómo escuchaban las salas, y las comparó con parámetros objetivos, ¿sí? En este trabajo se mostró que las salas de conciertos deben diseñarse para proporcionar señales distintas a cada oído para cada asiento, lo que requiere que las superficies difusoras en el techo en salas modernas y amplias. Esa es como la conclusión del trabajo de Schroeder. Pero básicamente lo que sucedía en este estudio era la forma de llevar a cabo este tipo de mediciones. Porque imagínense que él para poder evaluar cómo suena una sala tenía que tener una orquesta tocando. Pero esa misma orquesta no podía estar yendo de una sala de conciertos a otra, en el sentido de que la ejecución siempre iba a ser distinta, no había forma de que la orquesta toque exactamente igual en cada una de las pruebas que se realizaran. Entonces lo que Schroeder realizó fue en grabaciones binaurales, él trabajó en cámaras anecoicas, grabando los instrumentos de la orquesta, para luego en cada uno de las salas de concierto que él estudió, llevaba parlantes y hacía la emisión de las señales binaurales, y mediante los dummy head registraba en cada una de las posiciones de escucha de cada una de las salas cómo se percibía el sonido. Es un estudio muy interesante, que está publicado hace muchos años, que dio pie también al uso de estos sistemas de crosstalk, o mejor dicho, cómo Schroeder fue empleando sus trabajos previos para conseguir cosas novedosas, ¿no? Pero bien, años después, los sistemas de crosstalk actualmente siguen funcionando básicamente con la misma tecnología, eso no ha variado mucho. El tema es el enfoque que se les da al tipo de aplicaciones al que se está apuntando, ¿sí? Por ejemplo, en el 2008, Choweri retoma el tema de los sistemas de cancelación de crosstalk, pero para aplicaciones de audio inmersivo, ¿sí? Y lo que él propone son implementaciones en el diseño de los filtros, ¿sí? de los sistemas de cancelación. Los filtros con los que voy a cancelar la interferencia cruzada que tengo, que ya mencionábamos que era indeseada, para poder obtener en cada oído la señal que yo deseo emitir, que llegue emitiendo de los parlantes y que llegue a mis oídos. Y a partir del trabajo de Choweri, se pudo generar sonido inmersivo utilizando dos parlantes estéreo en configuración estéreo, como por ejemplo los portátiles Bluetooth. Ya les voy a contar un poco más cuando hablemos de las mediciones, eso del por qué justamente un parlante portátil Bluetooth, ¿no? Tiene también cuestiones técnicas en el medio que favorecen que sean este tipo de parlantitos los que se utilicen. Entonces, lo que se va a hacer con esta propuesta es que un archivo binaural se va a procesar de modo que cada señal se sume en el oído correcto y se cancele en el opuesto. Lo que esto genera una especie de auricular virtual. A mí me gusta mucho esta analogía de auricular virtual, porque básicamente lo que yo estoy haciendo es, emito desde los parlantes, así acá, desde los parlantes, y con la propagación se va cancelando en el aire, y cuando me llega a los oídos voy a tener de un lado una cosa y de otro lado otra distinta, si es que yo deseo eso. Entonces es como, de cada oído tengo señales separadas
como si estuviese teniendo auriculares físicos. Ahora bien, pero bueno, como todas las cuestiones de tecnología, siempre son cuestiones de frazada corta. Me benefician en una cosa, pero tienen algunas limitaciones y siempre estamos jugando con ese buscando ese equilibrio, ¿no? De lo que yo veo, los desafíos de los sistemas de cancelación de crosstalk es que puedan lograr una separación entre canales que logre causar una buena sensación de binauralidad. Porque más allá de todo el diagrama en bloques, de la señal binaural que yo envío, cómo se propaga, el filtro inverso que utilice, después es también evaluar a nivel subjetivo cómo me resulta esa sensación de binauralidad, si es buena, si es mala, si me da la impresión de estar inmerso en el lugar que me propone la escucha y demás, ¿no? Después también están las cuestiones técnicas. Por ejemplo, el rango dinámico requerido en los parlantes, porque yo acá voy a estar necesitando mucho nivel para poder cancelar la señal de la contribución cruzada. Entonces, el rango dinámico del parlante tiene que permanecer dentro de niveles aceptables, ¿sí? Y por otro lado, tiene también todo lo que tiene que ver con sistemas de cancelación de crosstalk, están calculados muy finitos los números, digamos, los filtros. ¿Esto qué quiere decir? Que ante mucho movimiento de la cabeza o de giro, o si me alejo del punto para el que está calculado, voy a empezar a percibir coloración, ¿sí? Se me va a deteriorar la señal. Y eso puede ser un problema, porque yo me imagino estar escuchando algo, tiene que ser una posición de escucha quieta. Por ejemplo, en los estudios de Schroeder, ese problema existía, pero él estaba evaluando personas sentadas en butacas de un auditorio, de una sala de conciertos. Entonces, el rango de movimiento del oyente no era demasiado. Sí, la variación de las posiciones de la cabeza podría traer algún tipo de problema, pero cuando estamos hablando de por ahí aplicaciones de audio 3D, estamos pensando en grandes audiencias o en espacios más amplios, o por ejemplo, si yo quisiese tener este sonido inmersivo en aplicaciones de realidad virtual y no quiero usar auriculares, esta también podría ser los sistemas de cancelación de crosstalk podrían ser una buena opción, pero tengo este problema de que no me puedo mover demasiado del punto para donde está calculado que se van a cancelar las señales. Entonces, esos son los desafíos. Pero por otro lado, también estamos hablando de limitaciones, que para lograr sistemas perfectos, los altoparlantes o altavoces y la cadena electroacústica completa deben estar apareados, que la sala debe ser anecoica y que no debe haber variaciones en la posición de la cabeza del oyente. Y aún así, incluso bajo estas condiciones, existe un alto requerimiento del rango dinámico en los parlantes para lograr que la respuesta en frecuencia sea plana en los oídos del oyente. Pero bueno, estamos hablando de casos ideales, como mencionaba hace un momento, probablemente la situación de uso de este tipo de sistemas no están dadas estas condiciones, ¿no? O sea, la sala anecoica no es prácticamente, es muy, muy difícil de hallar esa condición para aplicaciones más masivas, ¿no? Siempre todas las cuestiones de mediciones en salas anecoicas suele ser algo más a nivel científico académico y no de uso masivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para para analizar un poco más este problema? Básicamente acá tenemos, esta imagen es una variación que hicimos de
de la imagen que les había mostrado inicialmente acá, del diagrama en bloques de Schroeder, en donde, mira, tengo una señal, S sub L, la voy a trabajar con este conjunto de filtros, que llamaré C, y esta señal, lo que convertirá, luego de filtrada las señales S, o sea, el par de señales S, se convertirán en lo que yo voy a emitir por los altavoces, que son este par de señales X, L y XR. L por left y right. Y que va a ser la señal que va a emitir cada uno de los parlantes. Luego tendremos que considerar todo lo que suceda desde que se emite desde el parlante hasta que llega al oído de los oyentes, o sea, todo lo que esté sucediendo en la propagación de las ondas, ¿sí? Y esto es un poco lo que explico acá. No me voy o sea, si bien van a aparecer ecuaciones y un poco de matemática, no voy a andar mucho en esto para no aburrirlos. Sí estamos a punto de sacar un capítulo de un libro donde hacemos bien la descripción matemática para quien le interese, pero voy a hacer comentarios muy, muy breves acerca de la matemática que se emplea para esto. Entonces, estos de acá son los filtros que vamos a tener que diseñar para que efectivamente se pueda cancelar la contribución cruzada, que es esta de acá, ¿sí? Y que llegue esta señal al oído que estoy del lado que estoy deseando. Acá, bueno, voy a tener que imponer condiciones para obtener la expresión de la matriz del filtro que está implementando la cancelación, que son todas ecuaciones matriciales trabajadas en el dominio de la frecuencia. Y al resolver la ecuación matricial, me va a quedar de esta forma, de donde nosotros deducimos que el punto de escucha, el sweet spot, es muy limitado, que es esto que les comentaba, que no me permite demasiada libertad de movimiento porque voy a empezar a tener variaciones espectrales, ¿sí? Y el rango dinámico de los altavoces puede rondar los 30 dB para lograr un nivel plano en los puntos correspondientes a los oídos, ¿sí? O sea, necesito de 30 dB solamente para cancelar más el nivel que esté deseando emitir también, ¿no? Entonces, las soluciones frente a estos problemas de aplicación es la modificación de los filtros, ¿sí? Dando lugar a una solución aproximada. Habíamos mencionado que utilizando estas ecuaciones, los filtros son ideales. Cuando yo empiezo a modificar los filtros mediante el método de regulación de matrices, que también está bastante más descrito en el capítulo del libro y no quisiera ahora aburrirlos con eso, lo que me va a traer como consecuencia regularizar las matrices de los filtros es que el resultado ya no va a ser ideal, se va a producir un nivel de cancelación de crosstalk que va a depender de la frecuencia, lo que va a limitar el rango del uso, pero como beneficio voy a tener que el rango dinámico exigido a los parlantes se reduce y que las modificaciones espectrales o coloraciones tonales van a disminuir frente a los pequeños movimientos de la cabeza. Entonces, acá de nuevo, estoy ganando por un lado, pero estoy perdiendo por otro, y es como en todas las áreas que siempre pierdo un poco, pero gano por otro lado, ¿no? En cuestiones de tecnología. Acá les presenta la matriz H, que es la matriz que está representando todo lo que sucede en la propagación desde los parlantes hacia los oídos del oyente. Presenta una condición de número inadecuada, que es mayor a 1 para ciertos rangos de frecuencias.
Esto de vuelta es una cuestión algebraica que no voy a especificar demasiado, pero la idea central de esto es que si yo aplico un proceso de regularización en esa matriz H, voy a obtener un filtro C donde me va a mejorar, ¿no? el filtro, digamos. Ahí están todas las ecuaciones matriciales del filtro C con el que fuimos trabajando, ¿no? Y acá quiero mostrar estos resultados que sin la regularización, usando la matriz C, esta de acá, el nivel de cancelación de crosstalk del sistema sería infinito, ¿sí? O sea, en el gráfico no lo podría representar. Pero al aplicar la regularización, se obtiene un nivel que va a depender de la frecuencia, ¿no? Acá tengo en la línea roja para un beta de 0,005 de parámetro, funciona de este modo. Fíjense que a medida que va avanzando la frecuencia, sube en cantidad de decibeles. Mismo comportamiento para un beta de 0,05, pero ya está en otra escala, ¿no? Y que también va variando en función de la frecuencia, y al llegar al 10.000 se produce, bueno, el efecto espejo. Este filtro está todo trabajado para que el límite esté en 10K. Y en cuanto a la exigencia del rango dinámico para los distintos valores de beta, el rango dinámico en los parlantes, podemos ver que cuando va variando el beta, acá, se va teniendo una exigencia menor, ¿sí? Pero bueno, todo esto es interesante o sea, más allá de que a nivel científico y académico, obviamente son temas que pueden resultar tentadores. Yo creo que cuando lo podemos escuchar o cuando lo podemos medir, como que va tomando un poquito más de forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos propusimos hacer en la universidad es trabajar, o sea, hicimos todo el desarrollo. Si bien Choueiri fue quien propuso la regularización de matrices para poder mejorar los filtros inversos con de los sistemas de cancelación de crosstalk, nosotros hicimos toda la descripción matemática de ese proceso para poder implementarlo, ¿no? Y programamos los filtros para que los pudiésemos usar en un parlantito portátil Bluetooth, como el que se ve ahí en la foto, que es con lo que hicimos las mediciones. Es un parlante de muy bajo costo, acá lo tengo. No es equipamiento profesional, digamos, ¿no? Y funciona. De acá lo que intentamos recrear fue una situación de escucha donde el oyente estuviese con el brazo semi extendido, digamos, a esta distancia y con el parlantito de frente. Por eso, acá colocamos, bueno, el parlante emitiendo los audios binaurales y que además estaban procesados con los filtros, y pusimos la distancia de micrófono, es la distancia entre oídos, y están a unos 6 centímetros del eje de simetría del parlante. Usamos un micrófono Edwards M30 y se midió con propagación libre, ¿sí? sin la cabeza del oyente. Acá lo que interesa por ahí comentar un poco es el tema de las condiciones de la medición. Nosotros esta medición la hicimos en el estudio de grabación Enrique Santos Discépolo de la Universidad de Lanús, donde es la sala donde graban los músicos, ¿no? Y, o sea que es un ambiente con las condiciones acústicas controladas, pero no estamos en un lugar anecoico, ¿no? Donde se suelen realizar este tipo de mediciones. Por lo cual, el tema de la cercanía del
primero de la distancia del oyente hacia el parlante. Y la distancia entre parlantes, digamos, eso nos favorece a que no influya tanto las condiciones acústicas del recinto, ¿sí? Georgina, No perdón, hay tenemos una preguntas. pregunta. Dale. Sí, Tomás pregunta, ¿por qué la microfonía del parlante Bluetooth está a 6 centímetros del eje de simetría y no apuntando al mismo, perdón, y apuntando al mismo y no en ORTF? Y no en, ORTF. no sé a qué se está refiriendo, pero bueno, la idea sería que nosotros tenemos acá el parlante, ¿no? Este es el centro, sería el eje de simetría, y lo tenemos 6 centímetros para acá y 6 centímetros para acá, pero a 35 centímetros de distancia. Lo que estamos haciendo es colocar el parlante a la misma altura que la cabeza del oyente, o sea, lo voy a representar así, digamos, y el eje de simetría tiene que ver que sean 6 centímetros para un lado y 6 centímetros para el otro por la distancia entre oídos. No sé si con eso respondí. Da las Bueno, gracias. sigo. Bien. Entonces, para realizar esta medición, la señal utilizada fue un sine sweep ya procesada para que llegue solamente a uno de los oídos y no al otro. Y lo que hicimos fue registrar con los micrófonos el nivel que ha arribado a cada uno de los oídos para después compararlos entre sí. Y acá tenemos una curva, la curva azul es el nivel ipsilateral y la curva roja es el nivel contralateral trabajada por tercios de octava. Y aquí tenemos el nivel de cancelación de crosstalk por tercios de octava también. Fíjense que la diferencia para algunas frecuencias llega cercano a los 20 dB, que los 20 dB son lo que se menciona en la literatura como la diferencia deseable para que se pueda lograr binauralidad, ¿no? Pero vamos después a discutir un poco sobre por qué esos 20 dB se logran o no se logran. En nuestro experimento, por ejemplo, no llegamos a que haya 20 dB de diferencia entre oídos, pero sin embargo sí hay buena sensación de binauralidad. Además, de haber medido la implementación de estos filtros, cómo estaban funcionando, hicimos simulaciones numéricas y usamos el método pseudoespectral, ¿sí? En este caso, se hicieron dos tipos de simulaciones, ambas en un espacio tridimensional. Hicimos dimensiones comparadas a lo que hicimos en la medición en el estudio. Y usamos para una simulación, teniendo el caso de una fuente puntual, y en la otra simulación el caso de trabajar con una fuente extensa, ¿sí? Y después, bueno, todo el setup de las distancias entre los parlantes y los micrófonos o los sensores, como los llamamos en las simulaciones, es exactamente lo mismo que en la medición. Acá tenemos los resultados para la simulación con la fuente extensa, que dentro del ámbito de la simulación sí tiene tiene mejor nivel, ¿no? Porque la diferencia de 20 dB se alcanza para un rango de frecuencias bastante amplio. Y acá tenemos la comparación de los resultados para fuente puntual.
Y acá se ve, a ver, quiero correr un poquito esto. Tenemos en línea de puntos el cálculo analítico, ¿sí? Que son las primeras diapositivas que había mostrado. Y después tenemos en la otra línea punteada lo simulado versus lo que está con los triangulitos, lo medido. Al comparar la simulación y el método analítico, las curvas de nivel ipsilateral coinciden, sin embargo las curvas de las mediciones difieren, ¿sí? Esto es muy esperable porque nosotros al hacer medición no estamos trabajando con fuente puntual, entonces bueno, esa diferencia tiene esa explicación, pero de todas maneras nos parecía interesante ver qué sucedía a nivel simulaciones con una fuente puntual, por eso lo incluimos en el trabajo. Pero para cuando representamos la comparación de los resultados de la simulación de fuente extensa con lo medido, son más similares. Con lo cual, o sea, vamos por buen camino, digamos. Pero, de nuevo, los resultados obtenidos en la medición no alcanzan los 20 dB de cancelación de crosstalk. Después voy a desarrollar un poquitito más aparte sobre esa cuestión. Acá mostramos una medición de la respuesta en frecuencia del recinto, para que esté disponible la curva. Y lo que está interesante acá es ver la influencia del recinto en la medición, ¿no? En la curva azul tenemos la energía total medida dentro de lo captado por los micrófonos. Y en línea punteada con los triangulitos tenemos la respuesta en frecuencia de todo el sistema, o sea, de la sala donde lo medimos. Y fíjense que si bien está escalado, ¿sí? Las curvas están aproximadas para poder ver geométricamente qué es lo que está sucediendo, en frecuencia el comportamiento es muy, muy similar, por lo cual el recinto está influyendo bastante en las mediciones, ¿no? O sea, básicamente los modos de la sala, ¿no? Y acá hay algunas conclusiones. Si bien el nivel de cancelación no alcanza los 20 dB para la mayoría de las frecuencias, el resultado perceptivo es muy interesante. Bueno, y acá, cuando esta charla por ahí la di en algunas ocasiones anteriores, en persona, yo llevé el parlantito, llevé los audios binaurales y la gente lo ha podido escuchar y era lindo ver las caras de sorpresa. Ahora, lamentablemente, no se los puedo hacer escuchar ahora como para que me crean que por ahí el resultado perceptivo es interesante. Pero a pesar de esto, el tema de no alcanzar los 20 dB en la mayoría de las frecuencias del rango en las que estamos trabajando, coincide con la afirmación que hace Choeri al respecto. Recordemos que Choeri es quien hace esta regularización de matrices en los filtros para poder lograr la cancelación del crosstalk. Y es más, él afirma en un capítulo del libro, el libro Immersive Sound, que les mostré primero, acá, en el capítulo Binaural Audio through los speakers, él hace esa afirmación, lo cual nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? De por qué estos dB no son alcanzables ni necesarios en muchas situaciones de escucha real, ¿no? Lo cual, según lo que nosotros fuimos aprendiendo de todos estos experimentos, es que pareciera estar relacionado directamente con las condiciones acústicas del espacio de escucha, o sea, con el nivel de reverberancia del ambiente. Y básicamente es la idea de que
cuando yo no estoy trabajando en una cámara anecoica, como fue nuestro caso, que estábamos si bien estaba controlado, una acústica controlada el recinto, enviamos un sweep al oído izquierdo, cancelado en el derecho, ¿sí? Pero cuando yo tengo el oído cancelado, puedo cancelar el sonido directo, pero toda la influencia de la sala, todo el campo reverberante de la sala va a seguir estando presente. Entonces, a menos que no sea un ámbito de laboratorio, el piso de ruido lo voy a seguir teniendo siempre. Entonces, bueno, ahí creo que es en condiciones de grabación, por ejemplo, donde no estamos en una sala anecoica, los 20 dB son muy, muy, muy difíciles de alcanzar, ¿no? Así que bueno, eso como por ahí una conclusión de este trabajo. Y después como trabajo futuro, lo que sí nos interesaría es poder repetir estas mediciones en una cámara anecoica y hacer test subjetivos también, ¿no? de toda la experiencia. Así que, y por último, tengo algunos comentarios finales que yo acá, como les comenté anteriormente, toda la parte de matemática la hice casi a vuelo de pájaro, como para no aburrirlos, pero a quien se siente interesado, la explicación en desarrollo matemático y los códigos con los que programamos los filtros inversos van a estar publicados en un capítulo de un libro que está pronto a salir, que el libro se va a llamar Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro, que los compiladores son el doctor Pablo Dilicia, que es mi codirector de tesis, y la doctora Andrea Farina. Y el capítulo del libro donde yo estoy escribiendo junto a mi director de tesis, el ingeniero Jorge Petrosino, se va a llamar Aviotransaural y Sistemas de Cancelación de Crosstalk. Y por último, ya que no puedo hacerlos escuchar como si estuviésemos in situ, en este código QR que les dejo acá, van a poder descargarse muestras de audios binaurales ya procesados con los filtros que programamos y que los pueden reproducir en parlantistas como estos y evaluar la sensación de binauralidad. Y bueno, este es el fin de la presentación, así que si hay preguntas, consultas, estoy más que contenta de poder responderles. Súper. Mientras las personas ponen las preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, damos gracias a ti, Georgina, por tu presentación. Y bueno, es realmente un tema muy interesante, el cual esta charla también va a ser publicada en nuestro canal de YouTube, así que las personas que están en la audiencia pueden escribirnos y estar atentos también al canal de YouTube, pueden suscribirse para que les llegue la notificación de esta charla. Sí, a ver. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, dice Pablo Panita, que dice, adelantando algo del libro, el filtrado de las señales binaurales a ser reproducidas en el parlante lo han realizado en el ámbito digital, ¿verdad? Pregunta. Sí, son todos filtros digitales, de hecho están programados en Octave, así que los códigos que tengan disponibles en el capítulo van a ser para que puedan correrse en Octave. Ok, la misma persona pregunta si son lineales, qué topología tienen, si son FIR o IR. Los filtros. Sí, son todos filtros lineales. Sí. Perfecto. David Joya pregunta si únicamente es para escuchar con este tipo de parlantes. Por el momento, con los estudios que nosotros estuvimos haciendo, sí es para este tipo de parlantes, por la cuestión de la cercanía entre sí, que se logra la sensación de binauralidad, o sea, que el hecho de que se logra una buena sensación de binauralidad sin lograr los 20 dB de separación de canales tiene que ver con
por el momento de poder haber podido diseñar filtros trabajando con que funcionen para estas distancias, ¿sí? Para distancias más grandes. De hecho, lo hemos probado con monitores de estudio, ¿no? Porque antes de descubrir que podíamos hacerlo con un parlantito de tan bajo costo, y al probarlo en monitores de estudio, con separaciones por ahí más habituales, no hemos logrado sensación de binauralidad tan buena. Y bueno, pero esto tiene que ver directamente con el hecho de no estar trabajando en ámbitos anecoicos, ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro Solorio pregunta, añadido a la reducción de crosstalk en reproducción de archivos binaural en altavoces, ¿el filtrado que se aplica a cada altavoz podría usarse para ajustar niveles por pérdidas de audición en oyentes? Ejemplos. Se reproduce un archivo de 2 canales estéreo en 2 altavoces y que se ajuste a los niveles de audición de la persona para cada oído. Claro, el tema tiene que ver con que nosotros estamos acá trabajando con señales binaurales. El insumo, la señal que uno le envía al parlante para que luego se propague es ya binaural, no es estéreo, ¿sí? Entonces ya hay una diferencia de concepción ya en el tipo de registro de esa señal, ¿sí? Y con respecto a ayudar a ajustar niveles por pérdidas de audición y en oyentes, no lo hemos probado. Bien, también tenemos un par de preguntas. Sebastián Ledesma pregunta, los códigos de los filtros, ¿en qué lenguaje están? Están hechos en Octave o MATLAB, sí, claro. Es lenguaje M, sería. Bien. Adrián pregunta, ¿el sistema de sonido estéreo debe estar en una altura mínima del piso y separación de las paredes cercanas? Claro, nosotros lo trabajamos a la altura del piso, sería la altura donde el oyente tenga los oídos, o sea, acá, independientemente de, bueno, se me blurrea la cámara, pero a ver si de costado, ahí, si se ve, a esta altura sería, ¿no? Altura de oídos, más lejos, pero yo lo hice así para que se pueda ver. Y sin duda, en recintos pequeños, más incidencia va a tener en los resultados, ¿no? Por la cercanía de las paredes y demás. Por eso nosotros cuando hicimos las mediciones, los hicimos en una sala muy amplia, ¿sí? Una sala de grabación muy amplia, acústicamente controlada, pero todo el setup de medición ha sido dentro de un espacio, o sea, si bien el espacio físico era grande, los micrófonos y el parlante están a una distancia pequeña, para que esa influencia del recinto no sea tanta. Perfecto. Bien, el profesor Alejandro Bidondo pregunta, dice, gracias por compartir tu trabajo. Consulta, ¿cómo funcionarían estos filtros con monitores de estudio totalmente abiertos, a 180 grados uno del otro, dentro de un control room con 0.4 segundos de reverberación aproximadamente? No lo probé con esa configuración, honestamente. Como comentaba anteriormente, nosotros lo probamos en una configuración de Home Studio, o sea, con una separación de parlantes, perdón, así diagonal, digamos, la configuración típica de 2 parlantes, y no, por el momento, con los filtros que obtuvimos, no se estaría logrando tan buena sensación de binauralidad como cuando tenemos los 2 parlantes muy juntitos. Bien. Bueno, Matías Jury hace un comentario diciendo que está escuchando los audios y efectivamente hay una sensación de binauralidad. Dice un tremendo trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Omar Bustamante manda saludos desde México y pregunta, dice, buenísima ponencia. Tengo una pregunta. Me perdí la descripción de las características del altavoz Bluetooth, pero internamente tiene 2 altavoces L y R separados 6 centímetros, ¿correcto? No, sí tiene 2 altavoces adentro del Bluetooth, pero creo que la distancia total
desde la punta de un altavoz hasta el otro era de unos 8 centímetros. ¿Sí? Los 6 centímetros corresponden al eje de simetría de la cabeza con la distancia de oído. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas hasta ahora. Sí hay muchas felicitaciones por el trabajo. Y bueno, también está Janina Canalis aquí. Y dice, buenísimo, Georgie, y da muchas gracias por tu ponencia. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todas las personas que han asistido. Gracias nuevamente, Georgina, qué tremenda presentación. Gracias a ustedes. Listo, no olviden que en el canal de YouTube quedará publicada la grabación y la otra semana tendremos asamblea general. En el link pueden ver el registro que dejamos. Lo voy a dejar nuevamente aquí para acceso rápido. Nos pueden acompañar. Es una asamblea de acceso abierto al público para que vean qué estamos haciendo en el capítulo, para que se hagan miembros. No tiene ningún costo. Para que estén pendientes de las actividades del capítulo que se vienen, las que hemos hecho en este año anterior. Se unan y participen en la junta directiva si lo quieren hacer. Son todos muy bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos vemos por las redes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Listo, chao. Feliz tarde.